es la historia de Ismael es un adolescente entre 15 y 17 años, aún menor de edad, que por azares del destino cayó en adicciones, sustancias ilícitas que ponen a la gente en un estado mental muy, muy difícil. Él muchas veces ocultó a su familia esta adicción. Al principio empezó a consumirlo él siempre decía, por cuestiones de que la universidad me estresa, esto y el otro, los exámenes, pues lo empiezo a hacer como de forma, como para relajarme, no para volverme adicto. Pero pues sabemos que una cosa lleva a otra, y él, al estar en una edad muy joven y no tener control de sus decisiones, pues desarrolla una fuerte adicción a diferentes sustancias. Su familia se da cuenta. Su familia es una familia muy dura en el sentido de que son muy estrictos. Su papá, cuando descubre que su hijo empezó a tener estos momentos donde ingería algún tipo de droga, habla con él y le dice: ¿sabes qué, hijo? Tengo la sospecha de que tú estás haciendo esto. Te voy a dar la oportunidad de que por ti solo busques salir de ahí, porque lo que yo voy a tener que hacer, si tú no lo haces, es llevarte a un lugar y anexarte. ¡Sas! Él busca como de alguna forma un pretexto en decir: sí lo hago muy poquito, pero es por esto, por la escuela. Dice: bueno, no me importa, yo ya te dije, y si no lo haces, eso va a pasar. Ismael lo tomó a juego y dijo: no es cierto, mi papá nunca se atrevería a hacerme algo así. Pasaron las semanas y él empezaba a hacerlo ya en su casa, en su cuarto, y tú sabes que hay una hierbita que huele por todo el alrededor. Entonces su papá se da cuenta que él seguía y no le importó lo que dijo. Entonces, en una ocasión, decidió llevarlo a la fuerza a un centro de rehabilitación, lo que en México se le conoce como un anexo. Cuando lo lleva, pues él está muy mal, se pone muy triste porque nunca pensó que su papá fuera a hacer esto. Al llegar, lo primero que hacen es lo visten de blanco, le cortan el pelo, lo rapan y lo presentan al grupo. Él, al principio que llegó al lugar, fue honesto consigo mismo y dijo: ok, merezco estar aquí, por algo estoy aquí, la vida me trajo aquí y yo creo que es por mi bien. Entonces empezó a ver el lugar como un refugio, empezó a tratar de, entrar en esta idea que estoy aquí por mi bien, y vio como una segunda oportunidad. Lo que pasó en los siguientes días fue algo muy feo. Para empezar, él se dio cuenta de algo muy, 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 muy real, y que la gente que escucha esto y está en nuestros lugares sabe. Él describe que al llegar a ese lugar se topó con gente que es criminal. Él tenía mucho miedo porque dijo: yo estoy aquí por ingerir la droga más leve. Aquí hay gente que se mete lo peor, gente que ha matado, gente que ha violado, gente que tiene problemas de agresividad, y su familia, con tal de no llevarlos a prisión, prefieren traerlos a este lugar para ser rehabilitados cuando ellos ya tienen un problema muy avanzado. Él se sentía con mucho miedo porque, a pesar de que era el más pequeño de todos, estaba rodeado de gente así, y todos lo veían como con esta mirada de carne fresca, ¿sabes? Entonces él tenía mucho miedo, por las noches lloraba porque la gente, sobre todo un grupo de personas, empezó a amedrentarlo. Había una persona, él me describe a una persona en especial que nunca le hablaba, pero decía: cuando yo me levantaba, él estaba sentado en su cama y siempre me miraba, pero su mirada era una mirada entre burlona, retadora y como de que me iba a hacer algo. Era la hora de la comida y se sentaba enfrente de mí. Yo intentaba comer mis alimentos, pero él estaba mirándome fijamente, pero había en su mirada deseo. En una ocasión pasó algo bien, bien fuerte. Él narra, Ismael cuenta, que era la hora de ir a dormir. Él se quedaba dormido después de llorar bastante, porque siempre le decía a su papá: sácame de aquí. En esa ocasión, cuando ya estaba a punto de quedar dormido, siente como alguien se sube a su cama, lo agarra, como que lo abraza, le intenta bajar su short e intenta profanarlo. En ese momento él
se da la vuelta, lo empuja y hay un alboroto en el lugar, porque era un cuarto donde había como literas, ¿sabes? Todos dormían en un mismo cuarto. Cuando pasa eso, llega una de las personas responsables de este lugar y él empieza a llorar y acusa a esta persona. Es que él intentó hacerme esto. Él se molesta y la persona responsable pone a la persona que hizo esto, que intentó dañarlo, en un lugar sentado y hizo que todas las personas que estaban en el anexo hicieran una fila delante de él y todos iban a pasar y le iban a dar una botada. Y al finalizar iba a pasar Ismael y lo iba a golpear hasta cansarse. Esto porque le dijo, él tiene que aprender, la persona que agredió, que lo que hizo está mal y tiene una consecuencia. Cuando le tocaba a Ismael golpear a esta persona, dice, yo sentí mucha lástima porque ya estaba muy ensangrentado, tenía el rostro hinchado, tenía mucha sangre. Yo no lo quería hacer. Pero lo que me dijo él es, o lo haces tú, o a ti te van a golpear, porque entonces a ti te gustó. Entonces él se vio obligado a golpearlo y ahí viene la primera parte muy perturbadora. Ismael narra que cuando él empezó a agarrar a puntazos a este hombre, él se empezaba a reír. Mientras él lo estaba bofeteando, veía cómo le salía sangre del rostro, pero se reía, le causaba placer y le decía, te voy a tener, pégame, pero te voy a tener. A partir de ese momento era un infierno estar en ese lugar. Él ya no dormía, tenía pesadillas, él tenía que dormir con la espalda hacia la pared, cuidándose en todo el momento. Entonces llegó un momento bien raro donde había un anciano en el lugar que se le acerca, nunca lo había visto, y le dijo, hijo, veo que estás padeciendo ataques muy fuertes, te voy a ayudar. Te voy a ayudar a invocar a un ángel que va a ser como tu ángel de la guarda. Invoca a un ángel y le da un nombre, Sidonai. Clámalo, invócalo, él te va a ayudar. En ese momento él sintió un poco de alivio, aunque el aspecto del Señor le dio un poco de miedo. Esa noche él empezó a orarle no a Dios, sino a este ángel invocándolo. Al día siguiente todo parecía muy bien. Las personas que lo amedrentaban, las personas que le hacían pasar malos momentos, como por arte de magia, se alejaron de él, como si él hubiera desaparecido, no lo tomaban en cuenta, no lo miraban, y la estancia de él estuvo bastante bien, no se volvió a repetir. Él empezó a mejorar su conducta y su adicción, que incluso salió mucho más rápido de lo normal. Cuando él sale, intenta reincorporarse a su situación normal, empezó a estudiar, todo empezó a ir de maravilla. De verdad parecía que la vida le estaba dando una sonrisa y que invocar a ese ángel fue lo mejor que pudo hacer. Pasaron los años y aquí fue pues donde empieza a suceder algo extraño. De pronto, él estando en su habitación, recuerda que empezaba a tener eventos de parálisis de sueño. Pero en su parálisis, él veía cómo antes de que cualquier cosa sucediera, empezaba a escuchar gritos que se escuchaban en el anexo. De noche me decía que empezaban personas a gritar de la nada y él empezaba a escucharlos en sus sueños. Es normal, dijo, es normal. ¿Por qué? Porque lo viví tanto tiempo, mi cerebro está intentando recrear esos eventos, no va a pasar nada. Pero seguido de escuchar gritos, veía cómo la puerta de su habitación empezaba a abrirse y entraban 4 sombras grandes. Lo sujetaban de pies y manos y entraba una más, quien empezaba a lastimarlo. Lo lastimaba, le dejaba marcas en su cuerpo, pero lo que lo despertaba a él no era el dolor de las marcas, era el dolor de que esta entidad lo profanaba. Ya todos saben a lo que me refiero. Hacía lo que le iba a pasar cuando él estaba en el anexo. Él se despertaba llorando y pasó algo muy curioso. Cuando él se despierta, ve sus brazos, sus piernas llenos de marcas. Pero cuando él corría al baño a lavarse, se iban. No había ni una marca. ¿Desaparecían las marcas en su cuerpo? Desaparecían, pero así. Él, obviamente, esto le va causando algún tipo de
confusión y él piensa que esto es algún tipo de secuela que dejó el hecho de haber estado tanto tiempo en una adicción. Incluso le habla a su papá y le dice: papá, tuve este sueño, me pasó esto y esto. Y su papá le dijo: hijo, eso es una secuela. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está intentando adaptarse a no tener la sustancia que tú le metías. Es normal. Las noches siguieron avanzando, pero los terrores nocturnos seguían. Lo que despertaba a su papá y a su mamá es que constantemente Ismael gritaba, y cuando llegaban a la habitación él estaba diciendo: miren mis brazos, miren mis brazos. Pero cuando sus papás volteaban a ver, no había nada. Y él decía: es que acabo de verlos, o sea, acabo de ver cómo me salía este líquido vital. No hay nada. Prendían la luz y de igual forma su papá le decía: hijo, esto se debe a que tu cerebro se está adaptando, tu estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero esto parecía ir empeorando, o sea, él se estaba volviendo loco realmente. Claro. Los eventos que siguieron sucediendo es que él sentía como la cama, mientras estaba dormido, la jalaban y nuevamente estas entidades llegaban a abusar de él. Era un verdadero infierno, porque de verdad, híjole, el estar sufriendo prácticamente un abuso por algo que tú no sabes, que te lastima, que marca tu cuerpo, se vuelve un infierno brutal. Y recordó lo que le dijo aquel anciano: invoca a este ángel, él te va a ayudar. Y en una noche antes de dormir, prende las luces y empieza otra vez a invocar a este ángel que se llama Sidonai. Empezó a quererlo invocar, y por arte de magia, hermano, nuevamente las noches tranquilas, no pasaba nada, todo estaba en calma y él por fin pudo descansar. Luego de esto, es de cuenta que pasa lo que sucede en el anexo. Funciona un par de semanas, pero parecía que cada vez que él hacía esta invocación, regresaban pero más fuertes. Ya no eran 4, eran 8. Y estos, cada uno, él le escribe en un relato que dejó escrito cómo cada uno iba y abusaba de él. Él estaba desesperado. Habló con su papá, con su mamá, llorando. Les decía que él sentía dolor para poder ir al baño a causa de lo que le hacían estas cosas. Su papá siempre desacreditaba todo y le decía: seguramente tú ya regresaste al vicio y es por eso que estás así. Y si sigues así, te voy a regresar a ese lugar. No, papá, perdón. Entonces lo obligó a callarse. A callarse. Esto que te voy a decir es muy triste, porque lo escribe el papá de Ismael. Una mañana, mi hijo no se despertó. Entré a su habitación y lo vi dormido. Le hablé por su nombre 3 veces. Ismael, Ismael, hijo, despierta. Ya es tarde. Se acerca y se da cuenta que era muy tarde. Ismael había perdido la vida. Él había decidido arrancarse la vida. Cuando lo destapa, se da cuenta que había sangre en sus brazos. Él había atentado contra su vida. Él termina ese relato diciendo: en el buró encontré una carta de mi hijo, donde él escribe todo lo que yo te estoy escribiendo, Paco. Nunca le creí, pensando que lo que él vivía era parte de la desintoxicación, y me duele que ya no esté, pero me duele más no haberle creído a él. Claro. Esa carta fue enviada por su papá.